Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video en el que veremos cómo diseñar circuitos lógicos. Hasta ahora hemos aprendido las matemáticas de los números binarios. De aquí en adelante empezaremos propiamente a usar esos números para crear funciones y de esta manera circuitos lógicos. Bueno, los circuitos lógicos tienen su origen en un matemático que se llamó George Boole. Él en 1854 inventó un álgebra que solo usaba ceros y unos. Bueno, George Boole describió esta álgebra en una tesis. Fue muy interesante y todo, pero no tuvo mayor repercusión. Fue hasta el siglo XX, una vez que ya se habían inventado los transistores, es decir, estos transistores son circuitos que son como apagadores que conmutan entre encendido y apagado, pero los podemos controlar. Bueno, el matemático Claude Shannon demostró en 1937 que esta álgebra que había inventado Boole, que era digamos una descripción puramente matemática, podía usarse para diseñar circuitos lógicos, los cuales son la base para construir computadoras. Ahora, ¿qué es el álgebra booleana? Bueno, lo que hemos hecho hasta ahora es aprender la aritmética, es decir, las operaciones básicas. Por ejemplo, esta operación de la suma ya la sabemos hacer, el de la multiplicación, el de la división y el de la resta. Bueno, el álgebra es tomar estas operaciones, pero en lugar de usar números concretos como estos, es usar símbolos, es decir, digamos variables. Por ejemplo, en lugar de poner el 1, ponemos una x y ya tenemos una ecuación donde x es cualquier número. Ahora, esto lo aprendimos a usar en nuestras clases de matemáticas, donde la x es regularmente cualquier número real. El álgebra booleana se llama así porque, como ya lo mencioné, la inventó George Boole. Bueno, en esta álgebra usamos igual símbolos como por ejemplo la X, pero para representar solo números binarios, es decir, solo ceros y unos. Bueno, vamos a continuar. Ahora, para hacer esto vamos a usar unos dispositivos que se llaman compuertas lógicas. Bueno, como dice su definición, una compuerta lógica es como un sistema que recibe entradas, las cuales van a ser números binarios. Dentro de la compuerta lógica vamos a tener varias operaciones y a la salida también vamos a tener números binarios. Ahora, la entrada puede ser una o varias, pero la salida siempre es una, es decir, a la entrada podemos tener varios números binarios, pero a la salida vamos a tener un 1 o un 0. Bien, la primera compuerta lógica que vamos a ver es la NOT, y aquí está su definición. Dice que la salida de esa compuerta es el valor contrario a lo que entra. Aquí tenemos su tabla de verdad. La tabla de verdad es, como su nombre lo dice, una tabla donde vemos cuáles son las entradas y cuáles son sus salidas. Y en este caso es muy sencillo porque lo que entra a la salida es lo contrario, es decir, si entra un 0, a la salida tenemos un 1, y si entra un 1, a la salida tenemos un 0. Bueno, este es su símbolo. Como ven, es un triángulo que tiene a la salida como un círculo, ¿no? Como una bola. Bueno, si a la entrada tenemos a la salida su símbolo son 2, o lo ponemos como una comilla o como un gorrito de estos. Entonces, si tenemos este símbolo o significan exactamente lo mismo que tenemos una operación o compuerta NOT. Ahora, esta compuerta tiene otros nombres, también se le llama o inversora, también la negada o el resultado negado o complemento. Es decir, podemos decir que tiene 4 nombres: NOT, inversor, negado o complemento. Veamos la siguiente compuerta, es la compuerta OR. Esta es su definición o axioma. Dice que la salida de esta compuerta es 1 si cualquiera de las entradas es 1. En caso contrario, la salida es 0. Aquí tenemos su tabla de verdad. Estas son las entradas y estas son las salidas. Dice que cuando cualquiera de las entradas es 1, la salida es 1. Lo tenemos aquí. Caso contrario, aquí las entradas no tienen ningún 1, por eso la salida es 0. Bueno, esta compuerta también se le conoce como suma, que de hecho su símbolo, como lo puse aquí, es el de la suma que conocemos, pero debemos tener cuidado porque su resultado es en general el mismo que ya hemos visto, es decir, 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1. Hasta aquí es lo que hemos hecho tanto en decimal como en binario. Ahora debemos tener cuidado porque 1 más 1, ¿no? En decimal es 2, en binario es 10, en compuertas lógicas
es 1 nada más. Hay que tener cuidado con eso. Es decir, se le conoce como la suma, pero no lo es del todo, ¿no? Tenemos que tener cuidado con este último valor. Bueno, su símbolo es es como una flecha. Su símbolo algebraico ya quedamos que es el más. Bueno, la última compuerta que veremos es el de la AND. Dice su definición o axioma que para que la salida sea 1, ambas entradas deben ser 1. En caso contrario, la salida es 0. Bueno, veamos su tabla de verdad. Veamos las entradas. Dice que para que la salida sea 1, forzosamente las dos entradas deben ser 1. Y este es el único caso, ¿no? En los demás casos, o sea, el caso contrario, la salida es 0. Bueno, esta tabla de verdad o esta compuerta corresponde a la multiplicación, y aquí sí no hay ningún caso que debamos tener cuidado. Es tal cual lo que sabemos de decimal y binario: 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0 y 1 por 1 es 1. Bueno, el símbolo algebraico es un punto. Por ejemplo, si a la entrada tenemos A y en la otra entrada tenemos B, a la salida lo tenemos multiplicado, lo podemos expresar como A por B con un puntito, esto es un punto, o simplemente ponemos la A junto al B, que de hecho esa es la notación que vamos a usar, ¿no? Si tenemos una variable a un lado de la otra, quiere decir que se están multiplicando. Bueno, su símbolo es este, vemos que de un lado es recto y del otro lado es como medio círculo, ¿no? Bueno, ahora vamos a resolver funciones que tienen varias operaciones. Es importante seguir esta jerarquía de operaciones porque si tomamos cualquier orden vamos a obtener resultados diferentes, ¿no? Cada persona va a obtener resultados diferentes, por eso es importante seguir esta jerarquía de operaciones. La primera operación que debemos resolver es la del paréntesis, luego el del negado o el NOT, luego la multiplicación o AND y por último la suma o la OR. Bueno, postulados y teoremas. Este tema por sí solo requiere un tratamiento amplio y de hecho vamos a dedicarle un video nada más a este tema, pero de momento solo vamos a mostrar dos, no vamos a hacer la demostración, solo quiero que me crean. Y bueno, la primera propiedad es de la conmutatividad. Esta quiere decir que no importa en qué orden hagan la suma, es decir, es exactamente lo mismo sumar x más y que al revés, ¿no? Y más x. Lo mismo es para la suma, perdón, para la multiplicación, exactamente lo mismo multiplicar x por y que y por x. Y bueno, la otra propiedad, postulado, es el de la asociatividad. Dice que si tenemos, no sé, tres números sumados como x, y y z, es exactamente lo mismo empezar por sumar x más y luego sumarle a z que agruparlo así, ¿no? Primero sumar x más z y luego sumarle y. Y lo mismo para la multiplicación, ¿no? Entonces da igual dónde empecemos a multiplicar, el resultado siempre es el mismo. Bueno, todos estos son los prolegómenos para empezar a hacer lo siguiente. Vamos a proponer ciertas funciones que les digo, ¿no? Son como las que ya habían visto en matemáticas, pero en este caso estas variables representan solo ceros y unos, y lo que vamos a hacer con ellas es obtener primero tabla de verdad y luego el circuito lógico. Vamos a empezar. Bueno, aquí tenemos el inciso A. El primer paso es contar cuántas variables tenemos. Bueno, contamos 1, 2 y 3, pero no nos interesan todas, sino que aquellas que no están repetidas. Entonces tenemos A, es la primera, B es la segunda, pero observen esta. A con un negado no es una nueva variable, es decir, ya teníamos A, entonces esta es una variable repetida, esa no la contamos. Así pues, vamos a llamar a n como el número de variables no repetidas, en este caso son 2, ¿no? A y B. El siguiente paso es elevar 2 a la n, que en este caso n es 2, 2 a la 2 es 4. Siguiente paso es dibujar una tabla que tenga 4 renglones. Bueno, para hacerlo más rápido, yo ya tengo aquí dibujada la tabla. Entonces el primer renglón es n. N quedamos que es 4, entonces ponemos 4 renglones, 1, 2, 3 y 4. Siguiente, las siguientes columnas vamos a poner las variables que no se repiten, que quedamos que es A y B. Siguiente paso es llenar las columnas de A y B con ceros y unos, es decir, vamos a llenar todas las combinaciones con 2 bits. Ahora, la forma igual y no más sencilla, pero sí más, digamos, metódica, es la siguiente. Tomamos la columna de A, que es la primera, y llenamos mitad de ceros y mitad de unos. Como son 4, ponemos 2 ceros y 2 unos. Siguiente columna, la de B, es la mitad de eso, es decir, un 0, un 1, un 0
y un 1. Y como les digo, son todas las combinaciones desde ceros hasta que llenamos con unos, con 2 bits. Siguiente paso es tomar todas las operaciones y realizarlas. Por jerarquía de operaciones, se las voy a poner aquí a un lado. Por jerarquía de operaciones, ¿cuál va primero? Bueno, paréntesis no tenemos, pero sí tenemos not. Entonces es lo primero que vamos a hacer. ¿Dónde hay un not? Pues aquí, ¿no? Así pues, en esta columna ponemos A, pero negado. Bien, y la llenamos. Recordemos de la presentación que A negado es tomar esta entrada y poner lo contrario. Es decir, si la entrada es 0, la salida es 1. Si la entrada es 0, la salida es 1. Si la entrada es 1, la salida es 0. Si la entrada es 1, la salida es 0. Siguiente operación. Por jerarquía de operaciones, ¿cuál sigue? Tenemos una suma y una multiplicación. Vemos aquí la jerarquía, sigue la multiplicación, es decir, la compuerta AND. Ponemos en esta columna A por B. Bueno, no pongo nuevamente la tabla de verdad de la compuerta AND porque, como les digo, es la multiplicación y ya hemos hecho muchas, entonces no debemos tener problemas. Y hacemos esta columna, la cual depende de A y B. Bueno, tenemos que A por B es primero 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0 y 1 por 1 es 1. Bien, ahora ¿qué sigue? Ya tenemos la multiplicación. El último por jerarquía es la suma. Ponemos aquí esta columna A por B más A, complemento. Entonces recuerden que complemento, negado o not es lo mismo. Ahora, esta suma ya es F, así que ponemos aquí F. Bien, y lo que tenemos que hacer es sumar esta columna de A por B más esta columna. Bueno, 1 más 0 es 1, 1 más 0 es 1, 0 más 0 es 0 y 0 más 1 es 1. Y esta sería la tabla de verdad, es decir, a partir de estas entradas, la salida de mi función o de mi circuito va a ser esta. Esta es la tabla de verdad, pero como nos pedía en las instrucciones, falta el circuito lógico. Voy a quitar esto, lo voy a dibujar acá. El circuito lógico debemos escribir, bueno, voy a borrar esto. Ahora, para hacer el circuito lógico, debemos escribir las variables que no se repiten. Quedamos que es A y B. Luego, a cada una de esas variables bajamos un cable, le dibujamos un cable aquí para A y uno para B. Bueno, el siguiente paso es escribir todas las operaciones que ya teníamos. Vamos a poner primero A complemento. Esta operación quedamos que es la compuerta NOT. Ahora, para no tardarme mucho y para no hacerlas muy feas, aquí ya la tengo hecha. Aquí está la compuerta NOT. Tomamos una conexión desde A y la llevamos hasta la compuerta y la conectamos. Es decir, aquí va a entrar A y va a salir A negado. Siguiente, tenemos A por B. La multiplicación es la compuerta AND, que aquí la tengo. Ahora vamos a multiplicar A por B, es decir, tomamos una conexión desde A y la llevamos a nuestra compuerta a una de sus entradas. Luego B, hacemos lo mismo, es decir, aquí entran A y B y de este lado salen multiplicadas. Bueno, sigue esto más esto. La suma es la compuerta OR, aquí la tengo. Tomamos esta salida de la NOT y la conectamos a la compuerta OR. Luego tomamos la salida de la compuerta AND y la conectamos a la otra entrada de la compuerta OR y listo. Como esta compuerta es la suma, al final tenemos que entra A complemento y sale sumada por la otra entrada que es A por B. Voy a mover esto, A por B. Ahora, A complemento más A por B, eso ya es F. Entonces, esta ya es nuestra salida final. Y bueno, de esta forma obtenemos tabla de verdad y circuito lógico. Bien, aquí tenemos otro ejemplo, tenemos otra función, queremos tabla de verdad y circuito lógico. El primer paso es contar cuántas variables sin repetirse hay, que bueno, este caso es más sencillo porque son 3 variables y ninguna se repite, entonces en este caso n es 3. Tomamos 2 a la n, que en este caso es 2 a la 3, es 8, es decir, debemos hacer una tabla que tenga 8 filas. Entonces en la primera columna corresponde a n y escribimos 1 hasta 8. Siguiente paso, en las siguientes columnas ponemos todas esas variables que no se repiten, que en este caso es x, y y z.
El siguiente paso es llenar esas 3 columnas, que son todas las combinaciones en 3 bits desde ceros hasta puros unos. La forma más metódica de hacerlo es tomar la primera columna, llenar mitad de ceros y mitad de unos. Es decir, en X ponemos 4 ceros y luego 4 unos. Siguiente columna, la de Y, la mitad de eso, es decir, 2 ceros y 2 unos, 2 ceros y 2 unos. Siguiente columna, la mitad de eso, es decir, 0, 1, 0, 1, 0, 1 y 0, 1. Como les digo, empieza con puros ceros y termina con puros unos. Si esto empieza y termina así, quiere decir que lo llenamos bien, si no es que algo nos falló. Siguiente columna es poner todas las operaciones y lo hacemos de acuerdo a la jerarquía. Ahora, de todas estas operaciones, que tenemos 3, una suma, una multiplicación y un complemento o negado, la hacemos primero. Bueno, por jerarquía, primero el negado. Es decir, ponemos aquí, bueno, voy a hacer esto más grande, ponemos primero Y negado, lo que corresponde a tomar esta columna y poner lo contrario. Es decir, entra 0, sale 1, entra 0, sale 1, entra 1, sale 0, entra 1, sale 0, y lo mismo para estas, ¿no? Entonces sería 1, 1, 0, 0. Siguiente operación, vemos aquí tenemos una suma y una multiplicación, debemos hacer primero la multiplicación, en este caso es Y complemento por Z, es decir, esta columna por esta, empezamos 0 por 1 es 0, 1 por 1 es 1, 0 por 0 es 0, 1 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 1 por 1 es 1, 0 por 0 es 0, 1 por 0 es 0. Bien, siguiente operación, ya hicimos la multiplicación, el complemento, ahora solo falta la suma, pero eso ya es f. Entonces lo ponemos aquí, f es la suma de x más y complemento por z, es decir, sumar esta columna con esta. Vamos a hacerlo, 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 0 más 0 es 0, 0 más 0 es 0, 1 más 0 es 1, 1 más 1, recuerden que no es 2 ni 10, sino que en el caso de las compuertas el resultado es 1. Siguiente, 1 más 0 es 1 y 1 más 0 es 1 y listo, ya obtuvimos la tabla de verdad, solo falta el circuito. Bueno, escribimos todas las variables sin repetir, x, y y z, bajamos unos cables para cada una, vamos a mover esto para que quepa todo el diagrama, listo. Ahora necesitamos poner y complemento, ponemos aquí la compuerta, ¿no? Tomamos una conexión de y la llevamos hasta la entrada de la compuerta NOT. Luego necesitamos y complemento por z. La multiplicación es la compuerta AND, es decir, tomamos la salida de la compuerta NOT y la conectamos con una de las entradas de la compuerta AND. Bien, luego lo multiplicamos por z, tomamos una conexión de z y la llevamos a la otra entrada de la AND. Bien, ahora solo falta sumarlo con x. Voy a mover esto para que alcance. Ya sabemos que hay que sumar con x, la suma es la compuerta OR. Tomamos la salida de la compuerta AND y la metemos a una de las entradas de la OR. Luego sumamos con x y listo. Esta salida ya es f. Ahora vamos a seguir el diagrama, las salidas y las entradas de cada compuerta, y nos debe dar la función original. Es decir, aquí entra y, sale su complemento o su negado. Aquí entra z, como es AND, salen multiplicados y negado por z. Ahora esto entra aquí a la OR y aquí entra x, salen sumados y eso ya es f. Sería y complemento por z más x, perdón. Y esto es lo que teníamos originalmente, y de esta forma ya tenemos tabla de verdad y circuito lógico. Bien, tenemos un ejemplo más. Ahora, yo sé que este tema, como es la primera vez que lo vemos, no es sencillo, pero es cuestión de práctica. Con este ejemplo ya debe quedar claro. Bueno, primer paso es contar todas las variables que no se repiten y eso le llamamos n. Ahora, ¿cuántas variables hay? Hay 1, 2, 3, 4, 5, pero C se está repitiendo, entonces esa última que es C complemento no la contamos, en realidad solo hay 4, n es igual a 4 y hacemos 2 a la n, es decir 2 a la 4, esto es 16. Para no perder mucho tiempo yo tengo aquí dibujada la tabla, espero que se alcance a ver toda. Bien, primera columna escribimos n, 2 a la 4 es 16, ponemos 16 renglones numerados, 1, 2, 3 y así hasta 16.
16. Siguiente paso es escribir todas las variables que no se repiten. En este caso es A, B, C y D. Siguiente paso, llenar esas 4 columnas. La primera es mitad de ceros y mitad de unos. En este caso son 16. Escribimos 8 ceros y luego 8 unos. Bien, ahora vamos con B. La mitad de eso, 4 ceros, 4 unos, 4 ceros, 4 unos. Siguiente columna, la de C. Mitad de eso, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos y luego la mitad de eso, o sea 0, 1, 0, 1 y así con todos. Y listo. Ahora, ¿cómo sé que llené la tabla bien? Pues debemos tener todas las combinaciones con 4 bits y si la llenamos bien, empezamos con puros ceros y terminamos con puros unos. Muy bien. Siguiente paso es poner en cada columna las operaciones respetando la jerarquía. Ahora quedamos que por jerarquía primero va el paréntesis, es decir, esto de aquí. ¿Y qué es lo que hay dentro del paréntesis? Pues una suma. Entonces primera columna ponemos la suma, o sea lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Que es lo primero que se hace. Es C más D, es decir, esta columna con esta la vamos a usar. 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, 1 más 1 es 1, 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 1 es 1, bajamos esto, ¿no? Entonces estamos aquí y aquí, 1 más 1 es 1, 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, 1 más 1 es 1, 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1 y 1 más 1 es 1. Siguiente columna, por jerarquía ahora hacemos los complementos, que en este caso hay dos, ¿no? Tenemos este y este, pero vamos a hacer primero el del paréntesis, que es C más D y su complemento, pero de toda esa suma. Es decir, tomamos esta columna y sacamos lo contrario. Empezamos, entra 0, sale 1. Aquí tenemos 3 unos, pues salen 3 ceros, ¿no? Luego tenemos un 0, sale un 1. Tenemos aquí 3 unos, pues la salida son 3 ceros. Vamos a bajar esto. Siguiente es un 0, sale un 1. Tenemos 3 unos. A la salida pues son 3 ceros. Luego tenemos un 0, sale un 1. Otra vez 3 unos. Salidas pues ceros. Bueno, vamos a ver qué operación sigue. Por jerarquía tenemos otra vez los complementos. Tenemos dos complementos, de hecho, B complemento y C complemento. Ahora podemos empezar donde sea. Están al mismo nivel de jerarquía. Bueno, ya que estamos haciendo este paréntesis, pues de una vez hacemos la C. Ponemos aquí C complemento, negado. Y bueno, es decir, tomamos esta columna C y ponemos lo contrario. Ahora vemos vamos a hacerlo un poco más rápido, ¿no? Vemos que esa columna son 2 ceros, 2 unos y se va alternando, empezando con 0. Entonces aquí ponemos lo contrario, ¿no? Empezamos con unos y vamos alternando y de esta forma tenemos lo contrario, unos y ceros, unos y ceros. Bueno, siguiente columna. Por jerarquía de operaciones seguimos con los complementos, pero ahora sigue este. Ponemos aquí B complemento. Bueno, tomamos esta columna y ponemos de este lado lo contrario. Ahora vemos que la columna B son 4 ceros, 4 unos y así se va alternando. Entonces aquí hacemos lo contrario, ¿no? Si se empiezan con ceros, pues aquí ponemos 4 unos y vamos alternando 4 ceros y así con los demás, 4 unos, 4 ceros. Siguiente columna. Bueno, ya acabamos con los complementos, vemos cuál sigue en la jerarquía. Tenemos aquí una multiplicación y aquí, de hecho, el paréntesis también quiere decir multiplicación, ¿no? Entonces, lo que está en el paréntesis por la C complemento son dos multiplicaciones, tienen el mismo nivel. Ahora, por las propiedades que ya hablamos de conmutatividad y asociatividad, podemos empezar de donde sea. Vamos a hacerlo desde la izquierda con este. Ponemos en esta columna A por B complemento, lo cual consiste en multiplicar esta columna por esta. Ahora lo vamos a hacer más rápido. Toda multiplicación por 0 es 0, entonces si cualquiera de esas columnas tiene un 0, toda la multiplicación se hace 0, es decir, veamos la columna A, tiene la mitad de ceros hasta el 8, entonces toda la multiplicación por B complemento se va a hacer 0, entonces no tenemos que hacer la operación, directamente sabemos que esto, el resultado va a ser 0, así que ponemos puros ceros hasta el 8. Listo. Ahora, ¿dónde más se hace 0? Analicemos la columna de B complemento. En los últimos ceros, en esto, pues toda la multiplicación se hace 0, así que el resultado final va a ser 0 y listo. Es para hacerlo más rápido. Luego analizamos los casos que faltan,
quedamos que es A por B complemento y vemos que efectivamente 1 por 1 es 1, 1 por 1 es 1, 1 por 1 es 1, 1 por 1 es 1 y parece que ya no falta nada más. Bien, ya tenemos esta columna completa. Vemos que sigue, quedamos que por jerarquía sigue la multiplicación, que es esta, ¿no? Lo que está en el paréntesis por C complemento. Ponemos en esta columna C más D complemento por C complemento. ¿Dónde está eso? Pues es esta columna por esta. Ahora, como es una multiplicación, quedamos que para hacerlo más rápido, con que cualquiera de las dos columnas sea 0, todo se hace 0. Entonces, para evitarnos esa multiplicación, ¿y dónde es eso? Pues aquí, ¿no? Entonces, toda la multiplicación se hace 0. Vamos a ver dónde más. Aquí, toda la multiplicación se hace 0. Vamos a ver dónde más. Aquí, yo sé que entre tantos ceros y unos se pierde, pero bueno, es pura talacha. Ya hicimos tantas operaciones que ya es más sencillo, ¿no? Luego aquí también la columna es 0, entonces toda la multiplicación se hace 0 y vemos nada más los casos faltantes. Quedamos que es esta columna por esta, 1 por 1 es 1, 1 por 1 es 1, que bueno, ya no se alcanza a ver, pero es esta columna por esta. 1 por 1 es 1, 1 por 1 es 1. Y de esta forma ya llenamos toda la columna. Bien, ahora ya hicimos todo, solo falta esta suma, pero esto ya lo tenemos, que está aquí. Vamos a ponerlo con otro color. Decíamos, esta suma ya la tenemos porque esto es esta columna y todo esto es esta columna. Esa suma ya corresponde a Z, es decir, ya no es necesario poner todas esas operaciones, ya nada más ponemos en la columna final Z. Y bueno, es una suma, vamos a mover esto. Ahora, en una suma, con que una de las dos entradas sea 1, todo se convierte en 1. Entonces, en estas dos columnas, con que uno de los dos sea 1, todo se hace 1. Entonces aquí esta es 1, hace 1, no es necesario hacer la suma. Vemos más abajo, son las últimas dos columnas. Aquí los dos son 1, aquí estas tres son 1, la salida se hace 1, aquí es 1. Entonces la suma es 1. Y bueno, vemos los casos faltantes, ¿no? 0 más 0 es 0, la suma es 0. Lo mismo para estos casos, 0 más 0 es 0. Y finalmente 0 más 0 es 0 y listo. Ya tenemos la columna final llena, tenemos la tabla de verdad completada, que como les decía, lo que nos interesa es esto. Esta salida, esta es la salida del circuito. La salida del circuito de acuerdo con estas entradas. Es lo que les decía, ¿no? Un circuito lógico tiene entradas binarias y salidas binarias, pero las entradas pueden ser varias, binarias pero varias, y la salida es solo una. Que bueno, podemos hacer circuitos como con más salidas, pero de momento solo una. Solo falta hacer el diagrama. Ahora voy a hacerlo a mano todo, no me va a quedar muy bonito, pero bueno, nada más para que vean cómo es a mano. Escribimos todas las variables sin repetirse. Quedamos que era A, B, C y D, y a cada una le bajamos unos cables. Que bueno, no me quedó muy derecho, pero como les digo, como ustedes lo van a dibujar, entonces de una vez yo lo hago a mano para que vean las complicaciones y que es mejor usar reglas. Vamos siguiendo las columnas que ya habíamos hecho, ¿no? Tenemos C más D, es una suma, es decir, la compuerta OR. Les digo, me va a salir muy feo, pero es para que vean la complicación de hacerlo a mano. En la libreta es más sencillo. Tenemos C más D, tomamos una conexión de C, una conexión de D y lo metemos a la compuerta OR. Siguiente, de esa salida hacemos su complemento, es decir, esa salida la conectamos a una compuerta NOT, que es la flecha con la bola. Siguiente, vamos a necesitar C complemento o negado, es decir, ponemos una compuerta NOT y ahí va a entrar C, va a salir C negado. Siguiente, B negado, tomamos la compuerta NOT y ahí metemos B y va a salir negado. Siguiente, A por B negado, la multiplicación es la compuerta AND, que es esta como una parte plana y la otra curva. Entonces ahí va a entrar B negado y se va a multiplicar por A, tomamos una conexión de A y listo. Siguiente, C más D negado por C negado, es multiplicación, compuerta AND. C más D negado está aquí, entra la multiplicación.
por C negado, está aquí, y listo. Siguiente, la Z, es decir, es la suma de esto con esto. Bueno, voy a mover esto, si no, no me va a alcanzar el espacio. Ahora la suma es la compuerta OR, es como una flecha. Y sumamos estas dos multiplicaciones. Y esa salida ya es Z. Vamos a mover esto. Ahora, si seguimos la ruta del circuito, nos debe dar la misma función booleana. Entonces vamos a seguirlo. Aquí entra C, entra D, es la compuerta OR, es decir, salen sumados. Esto entra a la compuerta NOT, entonces todo eso sale negado. Vamos acá, entra C, sale C negado, eso entra a la compuerta AND, entonces sale esto multiplicado por C negado. Aquí entra B, estamos aquí abajo, sale B negado, eso entra a una compuerta AND, entonces sale multiplicado por B, perdón, es A. Muy bien, todo esto entra a una compuerta OR, es decir, se suma. Ponemos primero lo de arriba, que es C más D complemento por C complemento más B complemento por A. Bueno, y si es lo mismo, vamos a ver, esto debe ser lo mismo que teníamos originalmente. Vamos a recortarlo para poder compararlo. Ahora observen que no se ve igual, pero sí es lo mismo. Por eso les ponía las propiedades de conmutatividad y asociatividad. Es decir, esto es exactamente esto. Y esto es esto. Ahora, como ven, la función original está A por B complemento y en la que obtuvimos después es B complemento por A, pero por lo que les decía de los postulados y teoremas es exactamente lo mismo, ¿no? Aquí está conmutatividad. Por conmutatividad es exactamente el mismo resultado, lo mismo con esto, ¿no? No importa el orden, tanto en la suma como en la multiplicación es el mismo resultado. Ahora, yo sé que esto no se ve muy bonito, pero bueno, creo que el procedimiento ha quedado claro. Para que lo vean mejor, en la descripción voy a dejar un documento donde ustedes pueden ver con claridad las tablas de verdad y los circuitos. Bueno, esto es todo de momento, espero que haya quedado claro. Si es así, por favor denle un like al video y nos vemos en el siguiente video donde veremos algunas compuertas complementarias. Gracias.